En este video vamos a proceder a deducir, entre comillas, la solución analítica para el caso del problema 630, que es un mecanismo de 4 barras conjuntas rotoides articuladas. Para lo cual, nuevamente, vamos a recordar cómo plantea la solución analítica Norton, ¿sí? Planteamos un lazo vectorial de posición, en el caso de R3, en el caso de el mecanismo de 4 barras, se planteaba este lazo, ¿sí? Recordemos, referido a un sistema en el cual el eje X está alineado, o sea, es colineal con el eslabón de bancada, o sea, la línea, el segmento que une O2 con O4, R1, y por último R4. A partir de esto habíamos armado el lazo vectorial, ¿no? O sea, lo que hacemos es nos paramos en O2, más R2, más R3, menos R4, menos R1 tiene que ser el vector nulo, ¿sí? Utilizando los ángulos de Euler podíamos establecer esta, o sea, usando los ángulos de Euler podíamos transformar la expresión a una expresión algebraica, ¿sí? Aprovechándonos de, del sistema complejo, de los números complejos, y después recordábamos que j tita era igual a coseno de tita más j seno de tita, siendo coseno representando por la proyección con coseno la parte real y la proyección con seno la parte imaginaria, que era lo mismo que proyectar en x y en y. Si ahora lo que estamos buscando son las velocidades, lo que tenemos que hacer es derivar la expresión del lazo vectorial en ángulos de Euler. Entonces, primero analicemos un poco la expresión y recordemos qué era cada valor. Sabemos que por ser juntas rotoides, L2, L3, L1 y L4 son constantes, pero a su vez también sabemos que como la bancada es fija, es donde está asociado el sistema de coordenadas, tita 1 es constante, con lo cual todo este término es constante y cuando lo derivemos no lo vamos a tener. Entonces, derivando, ¿a qué llegamos? Tenemos la derivada de un producto. En realidad no, porque L2 y L3 y L4 son todas constantes, entonces nos queda L2 por la derivada de la j tita 2. O sea, y la derivada de una exponencial es justamente la derivada de, o sea, la derivada de a la algo es j a la, es real, vamos de nuevo. Tita 2 es la derivada, entonces e a la j tita 2 es lo mismo, es e a la j tita 2 por la derivada de lo de adentro. Entonces es e a la j tita 2 por la derivada de j tita 2, que es j por d tita 2 a dt por regla de la cadena. Después me va a quedar más L3 por e a la j tita 3 por la derivada del exponente, o sea, por j por la regla de la cadena, tita 3 de tita 3 a dt. Este término es constante, con lo cual se anula. Me va a quedar menos L4 por e a la j tita 4 por j por d tita 4, ¿sí? Igual a 0. Entonces, d tita 4 a dt. Analicemos qué es esto. Esto es la variación de un ángulo respecto al tiempo, la variación de un ángulo respecto al tiempo, la variación de un ángulo respecto al tiempo, con lo cual este término es la velocidad angular del eslabón 2, este la velocidad angular del eslabón 3 y este la velocidad angular del eslabón 4. Con lo cual, reorganizando, nos queda J, L, L2, omega 2, e a la J tita 2, más J
L3 omega 3 e a la j tita 3 menos j L4 omega 4 de, a la j tita 4 es igual a 0. Entonces, ahora vamos a hallar el lazo de velocidades, ¿sí? Nuevamente, ¿qué datos conocemos ahora? Los titas, tita 2 es el dato, tita 3 lo conocemos, ¿sí? Tita 4 lo conocemos del paso anterior de análisis de velocidad. Las longitudes de los eslabones son constantes conocidas. Omega 2 es la velocidad de entrada, o sea que la debo conocer, con lo cual me quedan dos incógnitas, la velocidad angular 3 y la velocidad angular 4. Como dijimos, esto se descompone en dos ejes usando la expresión e a la j tita, que es igual a coseno tita más j seno de tita, es igual a la parte imaginaria y la parte real, y se puede resolver simultáneamente ambas ecuaciones para hallar omega 3 y omega 4. Esto lo pueden encontrar en el libro, utilizando las fórmulas desarrolladas por el libro, y se llega a que la velocidad angular del eslabón 3 se calcula con esta expresión y la del eslabón 4 con esta expresión. Y también, por supuesto, tenemos por definición la velocidad de A, o sea, A por omega 2 por J, ¿sí? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Este J que aparece en cada una de esas, que las velocidades son perpendiculares a los vectores de posición, ¿sí? Y J significa un giro de 90 grados en la dirección de omega 2. O sea, si omega 2 es positivo, o sea, en el sentido antihorario, el giro es 90 grados en el sentido antihorario. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando la J, la unidad imaginaria. Por lo cual, esta J, fíjense que lo que hace es que me invierte el orden del coseno. Y el seno, ahora el coseno está acompañado por J y tenemos menos seno. Y podemos hallar tanto la velocidad relativa como las velocidades absolutas de A y B y la velocidad relativa de B respecto de A. Con la definición que vimos, por supuesto, cuando hicimos velocidades relativas de haciendo a mano, hallando para una posición las velocidades. Fíjense, BBA es J por el largo del eslabón 3, que es B, por la velocidad omega 3, por EJ tita 3, que este es el vector. Entonces cuando distribuimos la J, se nos invierte y nos aparece que es perpendicular, ¿sí? O sea, esta expresión es lo mismo que L2, o sea, L2 es A por omega, es JL2 por omega 2 e a la J tita 2. Esta expresión es JL3 omega 3 e a la J tita 3, o sea, este término, ¿sí? Y este término es JL4 omega 4 e a la J tita 4. Con lo cual, si recordamos del análisis que hicimos gráfico, ¿sí? Fíjense, yo paso este término para el otro lado, que es BB, y me queda que BB es justamente BA más BBA. La fórmula que ya sabíamos. Obtenemos exactamente lo mismo que hicimos gráfico de manera analítica utilizando el lazo vectorial. Ahora vamos a pasar a ver los resultados para el caso particular de este problema implementados en MATLAB. En el siguiente video vamos a comparar dicho resultado con la simulación en un software multibody rígido. Entonces vamos a MATLAB y como tenemos nuevamente L1, L2, L3, tenemos el cambio de nomenclatura, necesariamente tenemos que pasar por el cálculo de posiciones, ¿sí?
Recordemos que necesitamos saber tita 2, ¿sí? Tita 2, tita 3 y tita 4 es dato, tita 2, tita 3 y tita 4, y omega 2 son los datos necesarios para calcular las velocidades angulares de los eslabones. Entonces los necesitamos. Esto es todo exactamente igual a lo que vimos en el primer módulo de análisis de posiciones, ¿sí? Y obtenemos el mismo gráfico en el cual tenemos el ángulo de transmisión. Seguidamente, lo que hacemos es cargamos la velocidad que nos decía el ejercicio y vamos a implementar las fórmulas y las correspondientes proyecciones en X y en Y de las velocidades absolutas. En este caso también podríamos implementar la velocidad relativa de VA. Bien, o sea, básicamente cargamos la fórmula, ¿sí? A por omega 2 por seno de tita 4 menos tita 2 dividido B seno tita 3 menos tita 4. Y vamos a plotear en dos ejes los resultados. Y eso es lo que podemos ver en la imagen de la derecha, donde tenemos la velocidad angular de omega 3 que tiene la forma en rojo, la velocidad angular de omega 4 que tiene la forma del gráfico en azul, y después tenemos, por supuesto, BAX y BAY, que son, por supuesto, un seno y un coseno, porque son la velocidad angular del eslabón de entrada se considera constante, y luego tenemos la proyección, ¿sí?, de omega 4 por L4 en X y en Y nos da estas líneas punteadas que tienen otra geometría que por supuesto va a seguir más a la forma de la velocidad angular